Sus primeros pobladores fueron grupos indígenas que se establecieron aquí cuando esta región era una tupida selva atravesada por una serie de ríos y riachuelos. Innumerables colinas completaban un paradisíaco lugar. La llegada de los españoles no solo desplazó a los indígenas, sino que cambió para siempre la vida en este poblado. El descubrimiento de minas en sus cumbres circundantes aceleró su desarrollo económico y demográfico, hasta que para el año de 1578 se le conocía como Real Villa de San Miguel de Heredia. Fue en esa fecha que se elevó a categoría de municipio y se nombró a Juan de la Cueva como su primer alcalde. El toque español fue poco a poco sustituyendo su origen indígena. Se inició la construcción de varios templos católicos y enormes casas donde vivían los adinerados europeos, que a su vez eran los explotadores de las minas de oro y plata. En 1821 alcanzó el estatus de ciudad, y desde esa fecha fue capital de la República, alternándose ese distintivo con la ciudad de Comayagua, hasta que en 1880 se eliminó la alternabilidad de la sede del gobierno y este poblado se convirtió en capital hasta hoy. Aunque los españoles se marcharon al igual que se esfumaron las ricas vetas de oro y plata, la ciudad nunca se detuvo, hasta que ahora no solo es la ciudad más grande, sino también la más poblada del país. Existe muy poca referencia histórica sobre qué tipo de poblados encontraron los españoles en las tierras de la actual Tegucigalpa. Incluso sobre el origen de su nombre hay más preguntas que respuestas. Por mucho tiempo se explotó el mito de que Tegucigalpa quería decir Cerro de Plata, pero otros historiadores en el siglo XX, como por ejemplo Rafael Eliodoro Valle y más recientemente el historiador Mario Felipe Martínez Castillo, indican que ese nombre no corresponde en realidad con la etimología de la misma, y existen diferentes criterios. Unos indican, por ejemplo, como Rafael Eliodoro Valle, de que Tegucigalpa quería decir ciudad de las piedras puntiagudas, y en otro caso Mario Felipe Martínez apunta que más bien significa como lugar de los venerables ancianos. Hay un debate, no se sabe en realidad si la palabra es de origen lenca o de origen náhuatl, pero en todo caso la palabra perduró y curiosamente junto con Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa es la única capital que tiene nombre indígena. Paralelo a la actividad minera, los españoles le marcaron el rumbo arquitectónico a la ciudad, demarcaron sus calles y le implantaron el estilo ibérico a toda la arquitectura, especialmente en los primeros templos católicos que se construyeron. Ya en el periodo de gobierno de los reyes Borbones en España, en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, de 1750 hasta la independencia, donde se podría decir que Tegucigalpa tiene su etapa de oro desde el punto de vista artístico y urbanístico. ¿Por qué razón? Bueno, es por ejemplo cuando se edifican algunos de los edificios históricos más importantes de la ciudad, donde se conforman espacios públicos que son simbólicos en nuestra identidad, como ser por ejemplo la catedral de la ciudad, que en aquel tiempo era parroquia. Recordamos que el obispado estaba ubicado en Comayagua, entonces esta era iglesia parroquial. Si el nombre de la ciudad es muy controversial, las razones del por qué se eligió para ser la capital de la República lo es aún más. Abundan las historias sobre este hecho, pero los historiadores consideran que las razones son eminentemente económicas. En este sentido, como mucho de la historia hondureña ha sido contada a través de anécdotas de muchos historiadores liberales del siglo XIX y principios del siglo XX, que trataban de exaltar la labor no solo de Francisco Morazán, sino de los ideólogos y protagonistas de la Reforma Liberal de 1876. Por varios tiempos se repitió en algunos corrillos y en algunos textos que cuando Marco Aurelio Soto se convierte en presidente
de Honduras en 1876, instala primero su gobierno en Amapala y luego llega a Guatemala, a Comayagua, que era la capital, ¿verdad?, de la república, y su esposa era una dama guatemalteca, doña Celestina Mijanco, y mucha gente dice que ella, como extranjera y como esposa de un presidente liberal, es rechazada por las damas aristocráticas y conservadoras de Comayagua, y además cuentan que a ella le fastidiaba el calor de Comayagua, entonces que le pidió a su presidente que pusiera la capital aquí para estar en un clima más fresco. Nada más absurdo eso. En realidad la capital se traslada aquí porque el gobierno de la Reforma Liberal decide explotar las minas de San Juancito y se establece así la Rosario Mining Company en 1880. En ese sentido, el presidente Soto también compró acciones de dicha mina. Esa mina fue, podríamos decir, la primera gran empresa de carácter capitalista que hubo en el país. Tenía una inversión inicial de $1 millón de pesos plata de la época, que era $1 millón. Ni siquiera el Estado tenía un presupuesto de esa envergadura. Entonces el presidente decidió trasladar la capital de Comayagua a Tegucigalpa, creo que con dos fines. Uno, para establecer relaciones más cercanas con el principal inversionista de capital que había en toda la nación, cerca de San Juancito, ¿verdad? Y en segundo lugar también, presumo que también para cuidar sus propias inversiones y sus propias acciones en dicho lugar. Una de las etapas de mayor desarrollo urbanístico de Tegucigalpa fue curiosamente la misma época de la dictadura del general Tiburcio Carías Andino. Junto a su dura y sanguinaria manera de mandar, existió una gran devoción por la construcción. Durante su gobierno se levantaron majestuosas obras como el Estadio Nacional, el aeropuerto de Toncontín, la antigua Casa Presidencial, así como los vetustos empedrados de las calles del centro y de los principales barrios de la ciudad. También se construyeron o se remodelaron las principales plazas del ahora conocido casco histórico. Este casco está constituido por el Parque Central o Plaza Morazán, que tiene un claro estilo colonial. Hacia el sur se ubica el Parque La Merced, donde destaca el edificio del Paraninfo Universitario, donde funcionó por primera vez el Alma Mater. A un costado se ubica la sede del Palacio Legislativo, otra magnífica obra de arquitectura, aunque un poco más moderna. En la parte baja lucen imponentes varias estatuas como las de José Trinidad Cabañas, el Padre Trino y la más reciente de todas, la robusta estatua del cacique Lempira. Tiene un sitial de magno honor, una representación en alto relieve de los próceres de la independencia patria. Hacia el suroeste se distingue el moderno edificio del Banco Central de Honduras, construido a mediados del siglo pasado. Completan este bello escenario arquitectónico la primera y exquisita sede del Poder Ejecutivo, que funcionó como casa de gobierno hasta la década de 1990. Curiosamente, esta obra es del mismo arquitecto que construyó el edificio de telecomunicaciones, ahora Hondutel. Por eso sus fachadas y especialmente su techo son muy similares. Justamente en este edificio se ubica el interesante Museo de Telecomunicaciones, que describe cómo el país ha cambiado junto a la tecnología. En Honduras las comunicaciones telegráficas iniciaron en 1877, cuando se envió el primer telegrama entre las ciudades de Comayagua y La Paz. Desde luego, junto a esa maravilla tecnológica para la época, había numerosos héroes anónimos conocidos como telegrafistas y mensajeros. El señor de la carreta, don Pablo, hace más o menos unos 2 o 3 años él falleció. Era la persona que traía o que acarreaba desde el Abelardo Fortín, que es donde tenemos todavía una oficina, un hotel,
Ahí era el centro de acopio del sistema telegráfico. Y entonces él traía los telegramas hasta acá, hasta aquí al Palacio de Comunicaciones, que era donde se encargaban de distribuirlas a las diferentes áreas. Por ejemplo, del Distrito Central. Entonces, ver a estos personajes cómo se entregaban a su trabajo, imagínense, desde los 10 años, es interesante. Ojalá que hoy tuviéramos también personajes que amen todo lo que contempla el Palacio de Comunicaciones Eléctricas. Bueno, telegrafistas habían infinidad, muchas anécdotas. Había muchos telegrafistas que han escrito historia. Porque quiero decirle, Eduardo, que los telegrafistas en su momento se preparaban desde historia, matemáticas, era una enciclopedia. ¿Por qué? Porque el puesto era de gran envergadura, porque eran los que llevaban la comunicación o transmitían los mensajes en 5 palabras. Tenían que decir, o sea, que tenían una capacidad de sintaxis increíble. O sea, imagínense hoy en día, los muchachos no pueden decir en 5 palabras todo lo que piensan. Tienen que mandar grandes mensajes, ¿verdad? No sé si a usted le pasa. Entonces, esa capacidad de literatura, de historia, ellos la tenían. El teléfono llega en 1880, siempre a iniciativa del presidente Marco Aurelio Soto. Desde luego, para llegar hasta la telefonía celular actual, se ha pasado muchos modelos, comenzando por los teléfonos de cuerda. El sistema de telefonía primero fue el sistema de cuerda, o sea, para darle el uso adecuado. Entonces usted tenía que hablar de su casa y la operadora era quien hacía la comunicación telefónica. Entonces ese sistema, después vinieron los sistemas análogos, que ya son los sistemas donde está el sistema que se opera a través del cobre, ¿verdad? Del sistema de cobre. Y hoy en día pues que tenemos ya el sistema de telefonía vía fibra óptica. Posteriormente llegó el teletipo, una herramienta muy usada por los medios de comunicación. Este era en esencia una lluvia de noticias internacionales que se imprimían en papel, y los periodistas o locutores escogían cuál de estas noticias debían leerse o publicarse. Algo muy similar a lo que hace con las noticias que se publican en el Internet. A pesar del modernismo, los sistemas de comunicaciones dependen de las líneas de cobre o fibra, que conectan no solo nuestras casas, sino los continentes. A pesar de que diariamente se realizan millones de llamadas, muy pocos saben qué sucede con cada toque de tecla de nuestros teléfonos. Bien, Eduardo, cuando nosotros tenemos nuestro teléfono fijo, ¿qué pasa o qué elementos intervienen para una llamada telefónica? Hoy estamos acostumbrados ya a lo más digitalizado y todo este sistema que nos facilita la vida. Pero en los sistemas modernos todavía podemos levantar nuestro auricular y ver que al interior de la central telefónica donde depende nuestro teléfono se enciende un... Muy cercano al edificio de telecomunicaciones se encuentra la más impresionante de las iglesias de la capital, la Iglesia de los Dolores. Está acompañada por una amplia y acogedora plaza que lleva el mismo nombre. En 1578 los españoles construyeron una ermita en este lugar y fue hasta en 1735 que se inició la construcción de la iglesia actual. Inicialmente era destinada para los feligreses mulatos e indígenas, pues los españoles y peninsulares asistían a las iglesias más céntricas. No obstante, esa iglesia es la de mejor acabado arquitectónico. La Iglesia de los Dolores, lo que hay que destacar que siendo una iglesia precisamente de mulatos,
Las imágenes de la fachada, por ejemplo, presentan rasgos de santos mulatos, y el estilo barroco tardío, ya de despedida podemos decir, es única, es una pieza extraordinaria en toda Latinoamérica, y por lo tanto es una joya monumental de nuestra ciudad capital. La iglesia de los Dolores también, ya en su interior, pues hay piezas de arte muy lindas que apreciar en detalles de espiritualidad y también el valor artístico. Es una iglesia amplia, una iglesia con una cúpula también muy notoria y con mucha relevancia, bien ubicada estratégicamente, y que realmente es una joya y un orgullo para nuestro patrimonio eclesial. La hacen muy distintiva sus colores vivos y las majestuosas cúpulas. Su amplia plaza frontal, donde destaca la imagen de San Miguel Arcángel, la hace muy visitada por los turistas, o como área de descanso para los vendedores y compradores de los mercados aledaños al templo. Indudablemente, por su ubicación y destino original, es la catedral el mayor ícono de la religiosidad católica. Se trata de un imponente templo que se levantó posteriormente a un incendio que arrasó con la primera iglesia ubicada en la plaza central. Cabe destacar que los costos de su construcción fueron aportados por el presbítero José Simón de Celaya y Midense. Es un edificio, fíjense, bien interesante, porque ese edificio lo construye el párroco de la ciudad, el cura don Joseph de Celaya, que es un ancestro del expresidente Celaya, y él lo construye y además lo adorna con todo su peculio, con su propio peculio. Él manda a contratar arquitectos de Guatemala, y toda la imaginería colonial que hay en el interior de la iglesia, desde las pinturas hasta los retablos pintados en la minilla de oro, los paga con su propio dinero el cura don Joseph de Celaya. Su interior es de un acabado impresionante con detalles de oro en los retablos. Como fue dedicada a San Miguel Arcángel, es su imagen la que destaca en los retablos. Este patrón o jerarquía se repite en su fachada estilo barroco. La catedral, como madre de todas las iglesias, es majestuosa, con una sola nave. Podría haber tenido tres, pero esta la construyeron como parroquia. Es una sola nave, un solo cañón, y que tiene una cosmogonía en el retablo principal, donde hay una jerarquía celestial. Está la Trinidad, está María debajo de Dios, después viene San Miguel Arcángel, rodeado de estos otros 6 arcángeles a derecha y a izquierda. Es una teología de una visión de Dios muy linda este retablo, y sobre todo los retablos laterales representan joyas arquitectónicas de arte para nuestro contexto eclesial. Al mismo tiempo, la catedral en su fachada también reproduce el interior del templo, lo reproduce en su fachada, ¿verdad? Con la presencia de San Miguel rodeado de 6 arcángeles que hacen honor al patrón de la ciudad. Pero ni los Dolores ni la catedral son los más antiguos templos católicos de Tegucigalpa. Este honor recae sobre la más modesta de las obras antiguas, la iglesia San Francisco.
Ubicada al este de la plaza central y alejada del estilo barroco tradicional español, es de fachada muy simple y sobria. Esto debido a que fue diseñada y construida de acuerdo a la orden franciscana, que es la más austera de todas las órdenes católicas. Este templo ha sufrido varias etapas, que lo han llevado a albergar aulas de enseñanza hasta cuarteles militares. Antes de alejarnos del centro histórico capitalino, conoceremos otros edificios seculares de gran valor histórico, como el Teatro Nacional Manuel Bonilla, ubicado frente al Parque Herrera. Es muy llamativa su fachada de piedra rosada, muy característica de las construcciones de inicios del siglo pasado. Un poco más al este del teatro se ubica un viejo pero exquisito complejo de edificaciones. Uno es el Correo Nacional y frente a este el edificio de los ministerios, donde ahora funciona el Museo de Identidad Nacional MIN. En este museo se relata en un recorrido rápido la historia hondureña. Poder apreciar la robusta estructura del edificio es por sí solo un gran atractivo para los visitantes. Es momento para salir del fabuloso casco histórico de Tegucigalpa y dirigirnos hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAM. Aquí hay una serie de museos que vale la pena visitar. Iniciamos por el Museo de Entomología, que alberga casi la totalidad de los insectos nativos del país. Consta de dos colecciones, una de muestra y la científica. Se creó con fines académicos, pero ahora está abierto para todo público interesado en conocer la bella e importante pequeña fauna nacional. Bueno, nosotros tenemos colección de insectos de todo Honduras. Bueno, no de todo Honduras, ¿verdad? Porque siempre hay lugares que todavía no hemos logrado visitar. Pero la mayoría, ¿verdad?, de los lugares, nosotros podemos representarlos con estos insectos que tenemos en la colección de muestras, ¿verdad?, que es la que tenemos, por ejemplo, aquí atrás. También tenemos una colección científica, ¿verdad?, que se ha recogido desde 1960 y se ha venido guardando, ¿verdad?, desde esos investigadores, ¿verdad?, que venían a Honduras desde otros países antes de que existiera, por ejemplo, la carrera de biología. Y después se ha recogido toda la investigación, ¿verdad?, desde que se creó la carrera de biología hasta el día de hoy, con respecto a lo que es la entomología. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita más o menos tenemos alrededor de 170 especies, ¿verdad?, más o menos, de escarabajos y de otro tipo de insectos, ¿verdad? Y también lo que estamos todos los años, ¿verdad?, con la clase de entomología, yendo a diferentes lugares de Honduras y recogiendo más información sobre insectos. ¿Cuál es la cantidad de insectos? En el país más o menos hay más de 7.000 especies, ¿verdad?, de insectos. Hábleme de los insectos endémicos del país, ¿cuáles son? Bueno, nosotros tenemos insectos que solo existen aquí en Honduras, ¿verdad? Eso se le llama insectos endémicos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunas muestras de los escarabajos que viven en nuestro país. Sobre todo se llaman Crisina y Plusiotis, que son los géneros de los escarabajos gema, ¿verdad?, que viven en nuestro país y se encuentran sobre todo, por ejemplo, en el Parque Nacional Cuzuco, ¿verdad?, que queda en el norte de Honduras. Entonces, esos insectos, ¿verdad?, a nosotros pues nos dan como un sitio privilegiado en algunos lugares en cuanto a entomología, ¿verdad?, porque no existen en otra parte del mundo, solo aquí en Honduras. ¿Qué se llaman gema? Se llaman gema más que todo por los colores que ellos tienen. Ustedes pueden ver en este insecto que tenemos aquí, ¿verdad?, es un color dorado, brillante, entonces por eso le dicen escarabajo gema, ¿verdad? Paralelo y como contraparte se encuentra el Museo de Historia Natural, que alberga muchas especies animales desde la megafauna que un día vivió en Honduras, como fósiles de oso perezoso gigante, caballo prehistórico y mastodontes.
Disecados hay una gran variedad de especies, incluso las más amenazadas con extinguirse. En el museo lo que van a encontrar específicamente en este Museo de Historia Natural es sobre fauna de Honduras, a excepción de algunos especímenes como el tigre de Bengala y el esqueleto de un oso, que son organismos que no son nativos de Honduras. ¿Qué cantidad de fauna hay, por ejemplo? El número exacto no lo tengo ahorita, pero tratamos de tener un ejemplar como ejemplo para cada una de las especies que habitan Honduras. Desgraciadamente para nuestro ecosistema hay registros fotográficos de dos especies extintas el siglo pasado. La foca monje del Caribe, a la que los españoles le llamaron lobo de mar, y la última en extinguirse, que fue el roedor del bosque húmedo de Honduras, que era endémico de las Islas del Cisne. Es un roedor parecido a un hámster. Ahora de eso solo existe un espécimen que está depositado en un museo de los Estados Unidos. Lo que yo he escuchado es que construyeron un batallón militar ahí y ya con las personas, con los seres humanos, llevaron gatos. Entonces los gatos se los comieron a todos los organismos de esa especie. Pero si al visitante le interesa ver insectos vivos y su reproducción, se recomienda el mariposario. Aquí se albergan 3 especies de mariposas y se trabaja en su reproducción. Es un proyecto en pequeña escala, pero de gran valor ambiental. Por ahora son 3 especies las que se mantienen de forma estable y el lugar funciona teniendo plantas tanto hospederas como nectíferas. Las hospederas sirven de alimento a las larvas y las nectíferas sirven de alimento a las adultas. Entonces en el lugar deben tenerse estos 2 tipos de plantas para cubrir toda la alimentación de las especies que se mantienen. ¿Cuáles son las variedades de mariposas que están acá? Una se llama ojos de búho, su nombre científico es Caligomemnon. Otra se llama Heliconius caritonius, su nombre común es mariposa alas de cebra. Y hay una tercera que es la famosa mariposa monarca y su nombre científico es Danaus plexicus. Hay un área donde ustedes reproducen las mariposas. ¿Cómo funciona esto? Pues la reproducción de ellas se da aquí en todo el lugar. Aquí se encuentran las plantas donde ellas colocan los huevos. Cuando nosotros descubrimos esos huevos, los vamos a dejar a la parte interior y ahí se continúa toda la alimentación de ellas hasta que se forman los capullos y únicamente esperamos a que ellas salgan para liberarlas aquí afuera y de esa forma se continúa con los ciclos de ellas. Dejamos la universidad y nos dirigimos hacia el sureste para conocer el último reducto religioso de gran envergadura que la Iglesia Católica construyó en la capital. Se trata de 2 templos unidos por una sola historia. En Suyapa tenemos que diferenciar 2 cosas, el santuario grande, llamada basílica, y la ermita, llamada conocida así, que es la pequeña iglesia. En 1747, después del hallazgo de la imagen de Suyapa, la imagen permaneció en una casa de los Colindres. Posteriormente se hizo una pequeña iglesia, que ya no hay restos de ella, para pasarla en el siglo XVIII al actual templo llamado la ermita. Es muy importante la ermita porque reviste el carácter histórico de ese primer templo que los hondureños ofrecieron y dedicaron a la Virgen Madre de Dios, patrona de Honduras.
Ya el santuario grande, la basílica, es de 1950, la primera piedra, ya en el año 2000 se han concluido los trabajos y realmente caben en este santuario más de 10.000 personas. Es majestuoso, es el santuario más grande de Centroamérica, dedicado a la Madre de Dios. O sea que es una joya también para nuestra realidad humana. Eso no se sabe. De la basílica no sabemos realmente porque se perdieron planos y la maqueta no corresponde a la original, así que no sabemos realmente. Fue sufriendo muchas modificaciones la basílica en el transcurso de la construcción. Es importante cuánto aportan a la cultura y al turismo ese legado arquitectónico que las iglesias católicas heredaron al mundo, que vale la pena preguntar por qué y cuándo se dejó de construir de esa manera. Los expertos consideran que más que una política conjunta, tiene que ver con los comportamientos individuales de hoy día. Las razones son varias. En primer lugar, los costos. Segundo, tenemos una visión inmediatista. Queremos construir y ver nosotros lo que hemos construido. En el pasado no era así. La gente empezaba a construir un templo sabiendo que tal vez no lo iba a terminar. Las grandes catedrales de Europa o de otros lugares de América Latina costaron años o siglos. Pensemos ahorita en la Sagrada Familia de Sevilla, ¿verdad? Que el autor y los contemporáneos de él no la vieron concluida, hasta ahora se está terminando. Entonces tenemos una razón, los costos económicos. Segundo, la visión inmediata de ver nosotros el resultado de lo que estamos haciendo. Y lógicamente la gran necesidad del crecimiento de la población, que no nos permite enfocarnos en una sola iglesia, sino en varias iglesias, porque la demanda va creciendo. Entonces tenemos que los recursos saberlos implementar para que no solo hagamos una iglesia, sino podamos hacer varios templos por la demanda que tienen nuestros feligreses en cada comunidad. Pero aparte de su magnífica arquitectura y rica historia, Tegucigalpa como capital ha sido escenario de las luchas intestinas y blanco principal durante la invasión salvadoreña de 1969. Las huellas y piezas de esa gesta están recogidas en el Museo del Aire, última morada de los aviones que durante 100 horas resguardaron el cielo y suelo catracho. El museo se encuentra justo a un costado del aeropuerto de Toncontín, y aunque hay algunos aviones civiles, en su mayoría son unidades de combates donada por la Fuerza Aérea Hondureña. Bueno, el Museo del Aire existe de manera legal y formal desde el año 2000, cuando ya se crea el decreto, ¿verdad?, ejecutivo para su creación. Y un año después ya la constitución física, ¿verdad?, se le hacen los estatutos, y cuando el presidente Lobo era presidente del Gobierno Nacional fue cuando ya se le dio la estructuración física, ¿verdad?, del museo. Fue creado a iniciativa de muchos comandantes del pasado, ¿verdad?, que vinieron poco a poco creando la idea de dar inicio a lo que es la historia de la Fuerza Aérea de manera profesional y científica, ¿verdad?, a inicios de que cuando el general Walter López era comandante general, que se contrató a un historiador para comenzar con ese propósito. Comandantes posteriores vinieron a darle todavía continuidad a ese proyecto, y hasta que el coronel Enrique Carvajal, que le dio todo ya se le dio la estructura física formal y legal. El museo de aviones que se utilizaron en el 69 está en el Corsario del Fuerza Aérea 609, que es el ícono de la aviación de Honduras, el que está en proceso de restauración actualmente, y también tenemos los demás aviones que tenían en la época, como el T-28A, el AT-6, principalmente esos aviones. Igual C-47, ¿verdad?, que servía para transporte no solo de pasajeros, simplemente que se utilizaron también para cierta misión de bombardeo durante la guerra, que son los que tuvieron, y hay algunos que aquí en el museo. ¿Aviones a pistón hasta qué momento llegó a tener la Fuerza Aérea? ¿Hasta qué año?
Después de la guerra del 69, obviamente hubo una carrera armamentista, tanto en El Salvador como en Honduras, ¿verdad? Y es a partir de ese momento en que, en la gestión de mi coronel Enrique Soto Cano, que se inicia la adquisición de los primeros aviones jet, que son los A-37, del cual aquí tenemos un ejemplar, que ya comenzamos a ver el jet. Estamos hablando después del 69, en los 70s. Durante la guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador, se puso a prueba no solo la valentía de nuestros soldados y pilotos, sino que también nuestro ingenio. Pues para misiones militares tuvieron que adaptarse incluso aviones civiles. A pesar de que el inicio de la guerra era un secreto a voces, el ataque traicionero del vecino del sur tomó por sorpresa a las tropas hondureñas. Y la respuesta bélica se tuvo que dar con los recursos que se disponía, pero con gran ingenio. Este vetusto avión civil fue adaptado para cargar bombas en la primera incursión en tierras salvadoreñas. Tras el éxito de esa misión, fueron los corsarios los que se encargaron de desmantelar todo el arsenal bélico enemigo. Porque según El Salvador, aquí estaba destruido todo. Estaba destruido Santa Rosa, estaba destruido Marcala, estaba destruido Catacamas, creo que Comayagua, según la radio salvadoreña, y Tegucigalpa. Esto debe ser una mentira. Entonces, a las 12 de la noche, el general presidente, que Osvaldo López Arellano, ordenó que contraatacáramos. Entonces, se mandó un C-47, la consigna de atacar solo lo militar, no lo civil. Entonces fue el oficial Rolando Figueroa, que era teniente, fue con otros mecánicos, y el mecánico de armamentos nos armó, ya los tenía armados, racimos de bombas de 25 libras que hacían 100, bien amarradas, bien todo listo solo para tirarlas y que explotaran cuando estaban en tierra. Entonces bombardeamos, Cepeda tiró en la parte civil, en la plataforma, así como decíamos Toncontín, pero lo que es la plataforma, la bomba, y no estalló. La mía sí, la mía cayó como toda esta área así, miren, era la Fuerza Aérea, tenía El Salvador, y un edificio como el club, ahí tenían su oficina. Todo eso, según me cuentan después, desapareció todo con la bomba de 500 libras. Entonces seguimos por la costa y encontramos los depósitos de combustible que tenía ahí en la Unión. Y entonces el coronel Cepeda me dice, pero yo le dije, pero no hablamos por radio, solo le señas. Entonces yo le di el mando a él, porque él se los miraba. Entonces empezamos a 450 nudos, y cuando ya estamos, les miramos y empezamos a ametrallar con ametralladoras calibre 20, y empezó a salir humo. Y cuando pasamos por los tanques, nosotros ya en Maceo, para arriba, a 450, yo miré hacia el lado derecho un barco. Hasta después supe que era un barco alemán que está encallado ahí en la bahía. Aunque los 12 corsarios de la flota hondureña ganaron con creces la batalla contra los Mustang salvadoreños, fue el piloto Fernando Soto el único que tuvo encuentro cara a cara con los enemigos, logrando derribar 3 aviones en un solo día, algo sin precedentes en Latinoamérica. Pero nunca me encontré con ningún avión. Y luego el coronel Soto sí tuvo la suerte de encontrarse, o la mala suerte, encontrarse con aviones salvadoreños y derribó 2. Mala suerte para ellos y buena suerte para nosotros, que no perdimos ningún piloto, ningún avión. Se guardan en este museo trofeos de guerra como el casco de vuelo del piloto salvadoreño Douglas Varela, que se eyectó al ser derribado por Fernando Soto, así como piezas de artillería capturadas por la Infantería Nacional.
Aquí también mantienen todas las armas y trajes con que las diferentes fuerzas, especialmente la infantería y artillería, hicieron frente al invasor. Aún así, los heroicos hombres de armas siempre estarán del lado de la paz. Y yo digo, y le digo al coronel San Martín, que ya después posteriormente fue comandante de aquí de la Fuerza Aérea, que eso en la guerra nunca es buena, porque quedan muchas viudas y muere gente que uno no se da cuenta quiénes son, porque la hermandad debe existir en los pueblos hermanos, al máximo que nosotros que somos pequeños en Centroamérica. Entonces no debe existir nada de eso, pero como que ellos querían expansión territorial, no está la guerra del fútbol 69, que la guerra del fútbol, no, la expansión que ellos querían.